En estos episodios van a poder ver, aprender y platicar con nosotros y conocer sobre temas que son del día a día, que creo que a todos a veces nos preocupan, y van a estar de la mano de la psicóloga Yesenia y yo. Entonces, bueno, no sé si desea dar una introducción, psicóloga Hola, Yesenia. buenas tardes. Ahorita son tardes. Y pues realmente este anhelo del alma, largamente planeado, hoy se concreta y se aterriza. Soy Yesenia González Hernández, soy psicoterapeuta, psicooncóloga, tanatóloga y perita certificada en psicología jurídica y forense. Yo soy mercadóloga. Tengo experiencia en diversos temas en ese sentido y junto con la psicóloga vamos a ir abordando temas del día a día, temas digeribles para todos, temas que puedan entender y temas que esperemos les sirvan a todos. El tema de hoy, bueno, y un punto muy importante antes de comenzar el podcast es que pues somos madre e hija, así que aquí van a salir a colación temas interesantes que puede que sean divertidos. Esperamos les guste. Es hecho con todo el corazón, con un gran anhelo y con mucha ilusión. Es un proyecto que deseamos desde hace mucho tiempo y que estamos muy contentas de que por fin pudimos iniciar de la mano con todos los que nos vayan viendo poco a poco. Así que comenzamos. El tema de hoy es un tema muy bueno, es un tema que nos atañe a todos, es un tema que es algo del día a día y comienza así. No todas las voces que están en tu cabeza están de tu lado. Psicóloga Yesenia, quisiera preguntarle, ¿qué son las voces internas? Son, todas las personas tenemos algo que se llama diálogo interno y en todo momento, una vez que nuestro cerebro se desarrolla, ya en las personas que tienen 12 años en adelante, se desarrolla este diálogo interno, que es hablar con nosotras mismas, con nosotros mismos, y que no tiene nada que ver con la esquizofrenia, sino que es una comunicación que tenemos. Hoy no voy a bañar, tengo que ir por esto, y que lo hacemos mentalmente. Esas son las voces internas. Digamos que sería una voz interna con la cual nos coordinamos, que sería como el equivalente a los procesos mentales que tenemos, y una forma sencilla de organizar nuestras actividades y los pensamientos que vamos teniendo para que no caigan todos como un aguacero. Ok, entonces partiendo de todo esto sería como lo que Disney en algún momento creó como el Pepe Grillo, ¿o es muy diferente? Exactamente, es algo Ok, así como el Pepe Grillo. Una vez que las personas ya van teniendo cierta edad y que sus procesos mentales, sus funciones mentales superiores, atención, memoria, concentración, síntesis y análisis, suceden, y que esta conciencia es la que nos va hablando, sí, algo así como el Pepe Grillo. ok, perfecto. Bueno, entonces partiendo de ahí, esas voces básicamente coexisten con nosotros día con día y están en nuestro, desde que nos despertamos hasta que básicamente nos dormimos. ¿Y de dónde es que vienen estas voces? Conforme las personas van creciendo, bueno, primero es una sola voz, nuestra voz propia. Y conforme van creciendo, las personas van haciendo uso de otras voces y de otras personas que preferentemente o significativamente son muy importantes para quien va recibiendo todo eso. Pórtate bien, cuídate, haz esto, haz lo otro, levanta la mano, baja la mano. Son voces de mamá y papá primero, y ya después de aquellas personas que van siendo muy importantes durante la vida de cada individuo, de cada persona. Ok, y entonces, si es algo que coexiste o que está tanto tiempo con nosotros, esas voces como tal es algo que nos define. Sí, sí y no. El inicio de
este programa hablaba de que no todas las voces que están en tu cabeza están de tu lado. Será importante diferenciar algo, porque probablemente quienes nos escuchen van a decir, pues yo oigo voces y entonces estoy loco y entonces ¿qué sucede? Esta voz particularmente no tiene que ver con ninguna situación de algún trastorno, sino con una forma de comunicarme yo conmigo. Y entonces, conforme la persona va creciendo y se va relacionando con la novia, con el novio, con el jefe, en su trabajo, en las amistades, van tomando de las otras personas algunas ideas que les parecen que son interesantes y que las pueden aplicar en sí mismos. Algunas, vamos a ponerle así como esta parte, ¿no? Benefician, pero otras pueden ser lastimosas y pueden ser torturantes. Pero dado que vienen de alguien que yo quiero mucho, que es muy importante para mí, la asumo como verdadera y entonces actúo en función de eso. La pregunta es, ¿esas voces me definen? Sí. Sí definen a las personas porque le dan una importancia, o sea, una importancia, ahora sí que muy importante, o sea, le dan mucha importancia porque viene de alguien que para mí significa y porque yo tomo que me está hablando y me está aconsejando para bien mío, ¿no? Voy a utilizar esa palabra. Muchas veces, que por ejemplo, ¿qué pasaría con las personas que son tan duros consigo mismos o sus voces son muy nocivas o muy tóxicas, por llamarlo de alguna manera? ¿A qué voces eh, elijo escuchar o cómo sé a qué voces debo prestar más atención? Cuando tú me hablas de las voces que son castigadoras, que son muy duras, que son muy juiciosas y o prejuiciosas, no es la voz propia la que habla. Son esas voces a quienes les hacen caso. Son ese bombardeo del exterior, ese bombardeo de la sociedad que busca y exige a los seres humanos que se comporten de determinada manera a pesar de sí mismos, a pesar de que muy en su interior, su propia voz, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, les está diciendo que hay algo que no checa con lo que está pasando, pero en ese afán de pertenencia, de querer pertenecer a algo o a alguien o a un grupo, pues escuchan esas voces. Y generalmente en el proceso terapéutico, en mi trabajo terapéutico, es mucha el bombardeo de estas voces. Y generalmente llegan a terapia porque están dudando de que su conducta no sea normal, porque la mayoría de quienes están alrededor les están diciendo que están actuando de tal o cual manera. Entonces, ¿a qué voces puedo escuchar? A la propia. ¿Cómo? Bueno, ahorita nos vamos, ¿cómo sé cuál es mi voz? La voz propia es aquella que nace de nuestra intuición. Nuestro Pepe Grillo amoroso que nos va diciendo desde el amor por dónde darle y qué sí hacer y qué no hacer. Generalmente, en el proceso terapéutico me gusta dejarles algunas actividades y una de ellas, precisamente referente a las voces, es decirles, bueno, hagan este movimiento, ¿no? Bajen del volumen a esa voz y suban del volumen a la voz de ustedes, porque si hacen caso al afuera y el afuera está en una situación de impermanencia, de cambios, de que ahorita lo que es tendencia ya no lo es, de seguir a tal o cual persona cuando lo que está diciendo es una sarta de mentiras, y entonces entra la duda y aparecen todos los signos de interrogación, ¿no? Respecto a, estaré actuando mal, pero dice fulano que sí, dice sutano que sí. Entonces, ¿esas voces se pueden cambiar? Sí. Cuando la persona empieza en un proceso psicoterapéutico,
En ese mismo proceso se van identificando cuáles son las voces que le han estado hablando. Inclusive es algo muy bonito, porque adoptan la postura de aquella o de aquel que se lo está diciendo, ¿no? Cuando dicen, es que yo pienso que eso no está bien, pues ya más o menos uno se da la idea de quién viene esa voz, ¿no? O sí, ándale, puedes hacerlo, ¿no? O sea, la misma persona va indicando que de quién es la voz que están, de quién es la voz que se trata la que le está hablando. Ok, eso es algo súper interesante porque pues a veces como he mencionado, como es algo del día a día y creo que está, no sé, tan sencillo como el hecho de no sé, se me derramó un vaso con leche y, ay, no puede ser, es que estás bien sonso, o así, cosas así. Yo le digo, no, afortunadamente no es mi voz interior, pero sí he visto muchas personas que se recriminan mucho cosas tan sencillas. Entonces, ese sería un buen ejemplo de una voz que es como muy tajante y muy autoritaria, no sabría si ese es el término correcto, en el sentido de la persona que le está pasando algo así. Sí, Entonces, perdón la interrupción. Un no, ejemplo, alguna vez una familia visitó a otra familia. Entonces, eran una familia que vivía en un lado y la otra que iba de fuera, mamá con su hija, más la abuelita. Entonces, la que iba de visita le está sirviendo la leche y derrama la leche. Y ujú, entonces observan y luego la otra hija en otro momento derrama la leche y la mamá le dice, solo limpia, no hay ningún problema. Y la abuela le dice a su hija, ya ves, o sea, tan fácil como decirlo de diferente manera. Y esta parte de la torpeza que algunas personas tienen es precisamente por esa voz juiciosa y prejuiciosa que le resalta un accidente que tuvo esa niña, ese niño en una mesa. Y entre paréntesis, los muebles están hechos para adultos, no para niños. Mesas grandes, sillas grandes. Entonces, ¿cómo se puede esperar que un niño sea bien comportado con unos muebles de tamaño adulto? sí, claro, y por eso, sí, y justo veía o sea, un video en redes sociales de una mamá que ve a su hija y como que le da mucha ansiedad, no regañándola ni nada, pero es como de, oh por Dios, o sea, como que sí viene muchas veces ese choque de cómo me educaron y quiero hacer las cosas mejor, pero traigo esa historia detrás, que igual ese será un tema para otro episodio de cómo influye nuestra crianza en los hijos, pero sí es algo que al final permea mucho en cómo vivimos todos los hechos desde lo más sencillo hasta lo más complejo, no sé, desde quizás derramé un vaso de leche a tuve un mal día en el trabajo y en lugar de quizás tener una actitud de no, mañana será un mejor día, es que fue mi culpa, yo hice esto, o quizás, no sé, no fui lo suficientemente bueno, lo suficientemente buena, o sea, son esas voces a las que nos referimos que son voces que están ahí y que en cierta manera lastiman y hieren y juzgan a la actitud o al desenvolvimiento que van teniendo en el día. Entonces, esto nos lleva a un punto muy importante que creo que es algo que quiero que tengan en cuenta, que vamos a buscar que todos nuestros episodios siempre tengan un cierre, no simplemente es compartirles por compartirles y que se queden con la duda de, bueno, sí, ¿y yo cómo puedo ayudarme en este sentido? ¿Yo qué puedo hacer en este caso? Sería en este punto, ¿cómo sé cuál es mi voz? O sea, ¿cómo sé cuál es mi voz y cómo descartar a todas esas otras voces que quizás me hieren, quizás me lastiman, me minimizan o que no me dan mi propio valor, por decirlo de alguna manera? Esto que decías de no ser suficiente, yo llevo muchos años dando psicoterapia y veo con mucha ternura las necesidades que cada persona tiene. Y retomo otro ejemplo desde este trabajo psicoterapéutico. Un hijo que haga lo que haga, se esfuerce como se esfuerce, para mamá o para papá o para la abuela o para su cuidador primario o para su tutor, no es suficiente. Pero esto parte de la necesidad del papá, o sea,
El papá tiene sus propias necesidades y quiere que el hijo satisfaga sus necesidades. Y entonces el hijo, como es menor y es pequeño, pues no puede satisfacer estas necesidades. O sea, es como si este señor trae cargando un tinaco de 100 litros y quiere que un niño, un infante, cargue ese mismo tinaco. Nunca será suficiente y nunca lo va a satisfacer porque cada quien tiene sus expectativas. Entonces, esas voces son las que a veces limitan el, el sano desarrollo mental de los seres humanos, porque hay heridas, hay dolores y lo contextualizan en todas las áreas de la vida cuando tal vez de repente fue en una sola. Y entonces, bueno, en la pregunta que me hacías de cómo sé cuál es mi voz, nuestra voz es amor. Nosotras venimos del amor, nosotros venimos del amor, venimos desde nuestra casa de origen, quienes profesan alguna religión, pónganle el nombre que quieran, conciencia universal, Dios, divinidad, darse cuenta, etcétera, etcétera. Y entonces, esa voz, así como nuestra piel, así como nuestra huella digital, es única. Y esa voz nos va a hablar desde el amor. Cuando yo me empiezo a hablar desde el amor y sacudo las voces que están rodeándome, sí te escucho, sí te tomo en cuenta, solo que las voy a pasar por un filtro y ese filtro está tapizado de amor hacia mí, yo la voy a poder ver de diferente manera. Y entonces yo voy a poder identificar que esa es mi voz. Esa es mi voz con la que yo vine desde mi casa de origen. Esa es la voz que me ama, que me nutre. Pero como regreso, ¿no? Regreso al bombardeo y lo pongo mucho en énfasis porque no somos nada más nosotros, o sea, no soy yo Yesenia, no eres tú Elisa, sino estamos inmersos en un contexto. Y de repente el contexto nos quiere hacer creer que todas esas voces de las que estamos hablando, cuando no es así. Entonces, bajarle un poquito, mucho, hasta el cero, el volumen, para volver a escucharme yo. Y entonces, en lugar de hablarme con dureza, en lugar de hablarme con prejuicios, en lugar de hablarme con exigencia o sobresuficiencia, yo hablarme desde el amor. Y repetirlo y decirlo en ese sentido hasta que finalmente yo me la crea, ¿no? Como dicen, después de tanto tiempo se convierte en hábito y ya se vuelve automático. Porque estamos tan al pendiente del afuera, tan queriendo complacer al afuera, sobre todo nosotras las mujeres. O sea, las mujeres estamos hechas para, por y de. Hija de, mamá de, hermana de, nieta de, etc. Entonces, ¿cómo identificar cuál es mi voz? Esa que me habla desde el amor. Esa que me dice, yo soy, yo me amo, está bien lo que hiciste, vas a intentarlo otra vez, descansa tantito, tómate tu tiempo, respira. ¿Cómo sé cuál es mi voz? Aquella que me habla desde el amor a mí. No, y creo que mencionas algo súper importante porque vivimos en una sociedad que suele ser como señalar mucho. Entonces, quizás a veces cuando escuchan la voz del amor, tú dices, es que me estoy dando un tiempo para mí porque me lo merezco y porque quiero tenerlo. Y dices, no, es que no tendría que estar haciendo algo, o tendría que estar siendo productivo, o tendría que estar trabajando, o tendría que estar, no sé, viajando como todos los amigos que tengo en redes sociales. Entonces, cuando tengamos esa voz que te está diciendo, oye, tómate un tiempo, tómate un momento, escucharla y dejarla y darnos ese apapacho para poder realmente escuchar la voz que al final es la que de verdad importa, porque como menciona, es la voz que habla desde el amor. Aquí viene un punto muy importante que justo me surgió la duda mientras hablabas de ello y es,
bueno, ¿qué pasa con todas esas personas que quizás desafortunadamente no tuvieron desde el núcleo una voz del amor que los guíe, que los lleve y que los apoye? Obviamente ese es un punto importante. Estas conversaciones no suplen la terapia, pero sí la psicóloga nos podrá ayudar con algún tipo de tips. Y ahora los 5 tips para amarte a ti misma. Exacto. No hay mm, recetas de cocina. Tal vez hay trajes hechos a la medida. Y entonces, ¿cómo sé cuál es mi voz? Bueno, empezar a identificar. Durante todo, hay un ejercicio muy bonito, o sea, hacer una lista, ¿no? Desde que te levantas, traer una libretita y una pluma y escribir todas las emociones que surgen. Me enojé por esto, por esto. Y cuando identifiquemos que hay alguna acción en donde yo haya actuado con autocompasión, con consideración, ahí está mi voz. Se está manifestando mi voz. Ok. Y así todos los días, o sea, O todos sea, los días. para que quede claro la parte de la autocompasión sería como de, no, estuve a punto de caerme y yo dije, ay, no, pobrecita, no, sí me lastimé, pude tener más, o no sé, a la siguiente tendré más cuidado, o sea, como que darse ese apapacho. Tomando tu ejemplo, me caigo, ¿no? Me detengo, me siento tantito, checo mi herida, siento lo que me está pasando, la limpio, la toco, le hago caso. Y entonces respiro y decido qué hacer con eso que estoy sintiendo en ese momento. Ok. Porque se deja de escuchar a la propia voz. O sea, contacto con lo que yo estoy sintiendo para que me escuche y sepa mi, hagan de Mi cuenta ser. que, exacto, gracias, que estoy haciéndome caso y Ok. que estoy poniéndome, que también será otro tema, de la autoestima al egoísmo, me estoy poniendo en primer lugar para hacer caso de lo que estoy sintiendo y que no es producto de que estoy loca o de que estoy desconectada, no, Ok. sino que tiene que ver con autocontención. Y la autocompasión y la autoconmiseración para las mujeres tal vez resulte un tanto complicado porque es igual a ser débil. Y hay una palabra que de verdad, Dios me libre, guerreras. Porque ser guerreras en ningún momento descansan. Entonces, regresando, ¿no? Regresando a esto de cómo sé cuáles vivos es, cuáles serían como formas de regresar a mí y de escuchar mi propia voz es, para quienes son muy racionales, pues no, hagan su lista y, hoy me enojé con fulano por esa no es mi voz. Hoy estuve triste por esta, ok, esa no es mi voz. Hoy me detuve y me comí una paleta de limón, esa es mi voz. Hoy respiré profundo cuando abrí la puerta de mi casa y estaba todo tirado y mis niños habían hecho un reguero. Ese es mi voz. Porque no implica ni agresión, ni violencia, ni resentimiento, ni odio, ni intolerancia. Implica sentirme y saberme que soy una persona susceptible de sentir lo que estoy sintiendo y que es muy válida. Ok. Eso está súper padrísimo, porque es básicamente permitirnos sentir y permitirnos, pues, básicamente ser humanos imperfectos que tienen emociones y dolores y ciertas situaciones que a veces nos doblegan y que estamos, o sea, nosotros ser nuestros mejores amigos, o sea, ser esa voz de apoyo, ser esa voz que te guíe, que te impulse y no ser una voz que te torture, que te denigre, que te degrade. O sea, eso es algo que es una, como dicen, una red flag,
para tenerlo en mente y de, como justo comenta la psicóloga, no tener eso como un punto de partida para decir es que esta soy yo y así me expreso de mí. No, esa es una voz que en algún punto en nuestra vida o en algún punto en la vida se adhirió a nuestra mente y la adoptamos como nuestra, pero no es así. Así es. Bueno, así es como finalizamos el primer episodio de Charlas del Alma. Espero que les haya gustado, la verdad es que fue muy bonito para mí, como les comentaba, es una psicóloga, es muy experimentada, pero al final es mi mamá y es un gusto para mí poder compartir estas charlas. De hecho, por eso, o sea, les comentamos, por eso son charlas del alma, porque son planeadas desde el fondo de nuestro ser, desde el fondo de nuestro corazón y que esperamos de verdad sea algo de mucha ayuda para todos ustedes. Igual si tienen algún otro tema que les gustaría que toquemos, adelante. Somos todo a oídos para poder justo seguir creando contenido que al final sea contenido que les sume. Porque esta iniciativa de hecho surgió porque recientemente en redes sociales y en muchos lugares hay cierto contenido que a veces es muy duro con las personas. Entonces, creo que aquí pueden encontrar un lugar seguro, un espacio seguro y un espacio que va a buscar apoyarlos y guiarlos dentro de nuestra experiencia. Así que nosotras, bueno, yo soy Elisa. Y yo soy Yesenia. Sí, y esperamos verlos en el siguiente episodio. Hasta la vista. Hasta luego, buena tarde.